Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sí, pues por eso es que ahí no ve la pantalla. Tenemos mejor suerte con el... Esto de los medios de comunicación es que no llega al cable. No tenemos todavía para alargarlo. Tendremos que hacer una colecta al final. Vamos a ver si podemos así entendernos de todas maneras. Sabéis que esta charla, esta meditación, desde el principio teníamos pensado que fuera una meditación en torno a la Santísima Virgen María. Estamos en su casa, estamos bajo su patrocinio y por lo tanto en este tiempo de Cuaresma que hemos dedicado a reflexionar y a pensar un poquito en las cosas importantes de la vida, pues un elemento muy importante de la vida cristiana, de nuestra vida de fe, es la presencia de la Virgen. Empiezo por leer un texto del Concilio Vaticano II, que en su constitución dogmática sobre la Iglesia dedica a la Santísima Virgen María 3 capítulos al final de la Constitución. Y en el número 61 dice así. ¿Me oís bien? Sí. Bueno. La Santísima Virgen María, predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios, juntamente con la encarnación del Verbo, por disposición de la divina providencia, fue en la tierra la Madre excelsa del Divino Redentor. Compañera singularmente generosa entre todas las demás criaturas y humilde esclava del Señor. Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, padeciendo con su Hijo cuando moría en la cruz, cooperó de forma enteramente impar a la obra del Salvador con la obediencia, la fe, la esperanza y la caridad ardiente, con el fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas, y por eso es nuestra Madre en el orden de la gracia. Como hasta aquí el texto del concilio. Sabéis que el concilio es una reunión convocada por el Papa a la que asisten todos los obispos sucesores de los apóstoles para trabajar algún aspecto de la vida evangelizadora de la Iglesia y buscar la adecuación de la misión de la Iglesia al tiempo concreto. Aquello a que el Papa Juan XXIII llamaba la puesta al día, el ayornamiento, decía él. Y en ese concilio los obispos, 3.500 obispos de toda la tierra reunidos con el sucesor de Pedro, pues no podían dejar de tratar un tema tan importante para la familia cristiana como es el tema, el aspecto fundamental de nuestra vida, que es la presencia de la Virgen María entre nosotros. Por eso, como en otras épocas históricas, también hoy el cristiano advierte la exigencia de comprender y valorar la misión que la Madre de Jesús desempeña en la Iglesia y, por lo tanto, en nuestra vida espiritual. La Virgen María, escogida por Dios, elegida y escogida por Dios para realizar obras grandes en su plan de amor
es una señal pletórica de significado ofrecida al pueblo de Dios en el camino de la fe. Lo que el cristiano de hoy necesita y desea es un encuentro auténtico y personal con María, basado en el contacto asiduo con el Evangelio y expresado en un diálogo con él, en el Evangelio, continuamente renovado, un encuentro vivo con María, persona viva, que pide a los cristianos una respuesta viva, una respuesta personal, una respuesta de mente y de corazón. Los 3 días, como veis, estamos centrando en que todo lo que hace referencia a la fe es el encuentro de persona a persona. Dios Padre, Dios Hijo, la Madre de Jesús, son presencias y actualización en la vida, no son historia, no son cosas del pasado, son una actualidad permanente y una referencia constante en lo que es la fe y en lo que es la vida cristiana. Para madurar esa respuesta, el cristiano no puede abandonar el terreno histórico en que vive y actúa, ni prescindir de los datos provenientes del Nuevo Testamento y de la tradición eclesial. Eso de la puesta al día. ¿Qué significa la palabra virgen hoy en nuestra sociedad? Es una antigualla. Es incluso algo, no digo que minusvalorado, hasta despreciado en nuestro mundo. Por lo tanto, hay que clarificar qué significa la palabra virgen. Pero unida, porque es un calificativo, a lo que es sustantivo, unido a María. ¿Qué significa ser mujer hoy? Vientre de alquiler, dicen por ahí. Es una novedad que está establecida en nuestro mundo. ¿Qué significa ser madre? Cuando al asesinato lo llamamos interrupción del embarazo. La hipocresía del lenguaje de nuestro mundo y de nuestra época. Por lo tanto, cuando hablamos de la Santísima Virgen María, lo tenemos que hacer teniendo presente que es significativa su presencia y que es valorativa a esa presencia de María para hacernos entender quién es Dios y quién es cada uno como creyente. Por eso la figura de María adquiere un hechizo evocador y estimulante cuando se la inserta en la trama de la vida cristiana, cuando se la mete en nuestra vida. Solamente en ese contexto se convierte en interpelación para muchos y en inspiración para encarnar los valores cristianos de nuestro tiempo, en nuestra vida. La biografía de María puede parecer escasa de noticias importantes. Se dice muy poco de ella. Decía yo ayer que la palabra Jesucristo en las cartas de San Pablo se aparece 900 veces. De María no es así. Hay que escuchar cuánto sobre María nos dice Dios. Porque los relatos evangélicos no son crónica de la vida de la Virgen de Nazaret. Son, como hemos visto, descripción del comportamiento de Dios. Porque fue Dios quien optó por María. Fue Él el que tuvo la iniciativa. Es siempre Dios el que tiene la iniciativa, el que nos llama, el que nos convoca, el que nos dice Dios con nosotros, ese niño que celebramos en Navidad, el te quiero de Dios, dicho a la humanidad. Él es el que tiene la iniciativa. Y por lo tanto, los relatos del Evangelio son descripción del comportamiento de Dios. Porque fue Dios quien optó por María, la eligió Él, y la eligió para que fuera su madre.
María está llena de gracia porque Dios se lo concedió. Fue Dios quien descubrió y eligió a la Virgen y la privilegió con su benevolencia. Él la eligió, pero en el orden humano, yo aquí quiero hacer una referencia entre paréntesis a otro que también la eligió y que yo recuerdo muy a menudo a los jóvenes y que es mi santo patrono, San José. Porque un día debió de pasar una joven que se llamaba María, no sé si por la calle o por el paseo, y había un muchacho que se llamaba José, y cuando la vio dijo: esa para mí. ¡Qué grande San José! ¡Qué ojo! Él también la eligió. San José también tiene ese mérito, unido a Dios. Es verdad que debió de mirar con los ojos de Dios y que aquella joven debía transparentar esa plenitud de gracia que había en ella. Por eso la única forma de ver a María y de amarla es el modo como Dios la contempló y la amó. La mejor devoción que realmente se merece María es la que copia la devoción que Dios tuvo por ella, que Dios tiene por ella. Las narraciones del Evangelio describen al mismo tiempo la experiencia que María hizo de Dios y la experiencia que Dios hizo de María. Tuvieron un encuentro, el inicio de la fe. Cuanto los evangelios recuerdan como suceso mariano, sirve al conocimiento de Dios. La historia evangélica de María vale no por lo que nos cuentan de ella, sino por lo que nos revela Dios sobre ella, lo que Dios vio en ella, lo que Dios eligió en ella. Esa es la razón de ser de María en la fe católica. Pues bien, en María Dios encontró sobre todo una sierva dispuesta a hacer su voluntad. La palabra sierva la utilizamos porque es la palabra que se utilizó el ángel, pero no es una esclava, es una servidora, pero la palabra servidora también en nuestra cultura pues no es una tata, es sierva, alguien que pone su vida al servicio de Dios. Es una servidora en el sentido más hermoso de esa palabra. Dios encontró en ella una servidora dispuesta a hacer su voluntad. Por eso Dios la hizo madre de su Hijo, nuestro Señor, y realizar el prodigio de una maternidad virginal. Le fue posible a Dios porque previamente había obtenido el consentimiento de una creyente. Y así el mundo tuvo un Salvador porque Dios contaba con una sirvienta, con una sierva. María merece, por lo tanto, eterno agradecimiento por cuanto nos ha dado, porque cuando Dios se rompió en la vida de María y le confió sus planes, halló lo que buscaba. Alguien que le concediese atención y le prestase obediencia. Tenemos en Cristo, tenemos a Cristo, pues precisamente porque tuvimos un Dios empeñado en salvarnos y una Virgen que se empeñó en ayudarle. Eso es lo hermoso de María. Aquí está la esclava del Señor. Dios sigue teniendo planes de salvación. Sigue en busca de creyentes con los que encontrarse y colaboradores con los que contar. Pero el encuentro con Dios de María tiene una condición. Lo hemos comentado ayer también a propósito del encuentro con Jesús, del encuentro de Abraham con Dios. Hay que fiarse totalmente de Dios y aprender a relacionarse con Él como lo hizo María. ¿Os acordáis
El ángel Gabriel, dice San Lucas, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Natanael decía, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Cuando le dicen que ya han encontrado a Jesús de Nazaret. A una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. El nombre de la Virgen era María. El ángel, entrando a su presencia, dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel, llena de gracia. El ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿y cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En 10 líneas está condensado todo un acontecimiento que es la fuente de la eternidad y de la vida salvada de toda la humanidad, por medio de, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En la encarnación del Hijo de Dios reconocemos, por lo tanto, la creación nueva, el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, porque de esa encarnación, de ese encuentro de Dios con su sierva, de esa respuesta positiva, de ese sí de María, surgió la transformación de la historia y del mundo. Todavía hoy, a pesar de los avatares y de un mundo que está viviendo de espaldas a Dios, pues cuando llega la Navidad, cuando María da a luz, todavía iluminamos nuestras calles. No sabemos si lo hacen por el Corte Inglés o si lo hacemos por recordar la grandeza de María, pero todavía queda en la sociedad la impronta de un acontecimiento 20 siglos, 21 siglos después. Cada realización histórica, por lo tanto, de la Iglesia debe remontarse a aquel manantial originario, debe remontarse a Cristo, Verbo de Dios encarnado, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y sin embargo, el manantial divino fluye por un canal privilegiado, la Virgen María. A ella se dirigió el anuncio evangélico. Ella lo acogió y cuando desde lo más hondo de su corazón respondió, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, el Verbo divino comenzó a existir con su ser humano en el tiempo. Dios se hizo hombre cuando María dijo sí. El título, por lo tanto, de Madre de Dios es el apelativo fundamental que la comunidad de los creyentes, la Iglesia, honra desde siempre a la Virgen Santísima. Podríamos buscar títulos y pararnos en cada uno de ellos, coger las letanías del Rosario
Y cada título es un piropo de la Virgen y es un elemento que nos podría mantener horas y horas hablando de María. No podemos hacer eso. Por lo tanto, yo voy y estoy tratando de centrar algún aspecto, el aspecto que me parece más importante de María para esta meditación nuestra. El título, por lo tanto, de Madre de Dios expresa muy bien la misión de María en la historia de la salvación. Todos los demás títulos atribuidos a la Virgen se fundamentan en su vocación de Madre del Redentor, la criatura humana elegida por Dios para realizar su plan de salvación centrado en el gran misterio de la encarnación del Verbo Divino. Recuerdo un viaje a México con el cardenal Tarancón y en el periódico comentaron que al día siguiente el cardenal de España, así lo llamaban en el periódico, iba a presidir la Eucaristía en el santuario de la Virgen de Guadalupe. Aquello fue impresionante. Había miles de personas. Estábamos 35 sacerdotes dando la comunión, 500 formas en cada copón, y se nos acabaron de la gente que comulgaba. Por eso digo miles de personas. Y el cardenal, cuando llegó el momento de la homilía, pues dijo, bueno, veo que aquí hay muchas caras que sin duda sois españoles. Y la gente aplaudió, porque había muchos españoles, muchos hijos de españoles, muchos nietos de españoles, es normal. Y claro, estamos en la casa de la Virgen de Guadalupe, dijo el cardenal, pero ¿sabéis? Es la misma de Covadonga, es la misma de la Cinta, es la misma del Cisne, la misma de la Almudena. Y así su homilía fue nombrar 35 o 40 títulos de la Virgen de toda España. Con lo cual a la gente que estaba allí le recordó su Virgen, la de su pueblo. Y a todos nos llegó, porque lo propio de María es que es de los nuestros, que es muy nuestra. Y así el cardenal dijo, ¿veis? Es la misma. Así que no penséis que la Virgen de Guadalupe es más que la de la Almudena. Porque si para vosotros la de Guadalupe es grande, para mí la Almudena, no, fijaos, sois lo mismo. La misma. Desde Covadonga hasta los Reyes, pasando por todas las imágenes, todas las advocaciones de la Virgen en todos los pueblos. Yo estoy seguro que de todos los que estáis aquí, cada uno tenéis la vuestra. ¿Verdad que sí? Yo también. La mía es esta, Reina del Cielo. Es la que yo he puesto aquí. Cuando hubo que dar nombre a la parroquia, pues en un principio pensaron en nombrarla Nuestra Señora de la Estrella, pero era quitarle el título a otra parroquia de al lado. Y cuando yo fui a ver al obispo, me dice, ¿qué nombre crees tú que la debemos de poner a la parroquia nueva? Digo, pues mire, el barrio está dedicado a los astros, la estrella, todos los nombres de las calles están referidos al cosmos. Así que, hombre, yo pienso que podría ser Reina del Cielo. Digo, aunque me preocupa una cosa, y es que yo sé que, por haber estado estudiando en Roma, la cárcel de Roma se llama Reina del Cielo. Y claro, no tiene nada que ver, no es un nombre de cárcel como para ponérselo. Y me dijo don Ricardo, el obispo auxiliar, bueno, pero eso de la cárcel es en Roma. Aquí, Reina del Cielo, porque menos no podemos hacer, me parece muy bien. Y así salió el nombre de esta parroquia, Reina del Cielo, por unirla e insertarla en la realidad de las calles del barrio. En fin, son pequeños recuerdos, pero que creo que pueden ser bonitos para recordarnos que la Virgen, nuestra Virgen, mi Virgen,
es María, la sierva del Señor, la Madre de Dios. También el puesto único e irrepetible que María ocupa en la comunidad de los creyentes, en la Iglesia, deriva de esa vocación fundamental de ser Madre del Redentor. Precisamente en cuanto tal, María es también la Madre del cuerpo místico de Cristo, la Madre de la Iglesia. Y por ser Madre de la Iglesia es también Madre de cada uno de nosotros, que por el bautismo somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Desde la cruz, Jesús encomendó a su madre a cada uno de sus discípulos y al mismo tiempo encomendó a cada uno de sus discípulos al amor de su madre. ¿Os acordáis del evangelista San Juan? Aquel chaval joven que cuando iban a ver si había resucitado salieron corriendo camino del cementerio y llegó antes que Pedro, corría más. Era un chaval joven. Pues ese joven, al pie de la cruz, con María, concluye el relato y dice, cuando Jesús le dijo a María, ahí tienes a tu hijo, y a él le dijo, ahí tienes a tu madre, dice San Juan, y desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa. Aceptarla en la propia vida es el testamento de Jesús, y hay que cumplirlo. Por eso, cuando decimos que María es nuestra Madre, hay que entender que estamos cumpliendo la voluntad de Dios, que nos la ha dejado, que nos la ha entregado. A propósito de ese título de Madre, que es el que creo que es el más importante, pues a propósito recuerdo que el 8 de diciembre de 1965, fiesta de la Inmaculada, en la plaza de San Pedro el Papa, el Beato Pablo VI, concluyó solemnemente el Concilio Vaticano II, aquel encuentro de los 3.500 sucesores de los apóstoles, pastores de la Iglesia Universal. San Juan XXIII lo había inaugurado ese concilio el 11 de octubre del 62, entonces fiesta de la paternidad de María. Yo estaba allí. Y permanecen en mi memoria las palabras con las que Pablo VI concluyó el concilio. Mariam Santísima declaramos Matrem Ecclesiae. Declaramos a María Santísima, Madre de la Iglesia. Los 3.500 obispos se pusieron en pie y aplaudieron. Y algunos monaguillos, yo entre otros, hasta lloramos de emoción y de alegría. María, Madre de la Iglesia, refugio de pecadores, por lo tanto, y causa de nuestra alegría. María, Madre de la Iglesia, fijaos lo que eso significa cuando sentimos, vivimos, pensamos o incluso criticamos a la Iglesia. Porque parece que entonces nos ponemos en la barrera y la Iglesia es los que estamos en el ruedo. María, Madre de la Iglesia. Con ese título el Papa resumía la doctrina mariana del concilio y daba la clave para su comprensión. María no solo tiene una relación singular con Cristo, el Hijo de Dios, que como hombre quiso convertirse en hijo suyo. Al estar María totalmente unida a Cristo, nos pertenece también totalmente a nosotros. Y nosotros la pertenecemos a ella. Sí, podemos decir que María está cerca de nosotros como ningún otro ser humano, porque Cristo, que es el hombre para los hombres, toda su vida y todo su ser es un ser para nosotros,
igual que María es madre de Cristo y es madre para todos nosotros. Los padres de la Iglesia decían que María es inseparable del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y que forma con él un único sujeto vivo. La madre de la cabeza es también la madre del cuerpo, y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. El concilio quería decirnos esto, que María está unida al gran misterio de la Iglesia, que ella y la Iglesia son inseparables. De ella, de María, debemos aprender a convertirnos en lo que San Agustín llamaba almas eclesiales. Qué bonito. Podemos pensar esto. ¿Tengo un alma eclesial? Para poder presentarnos también nosotros delante del Señor, como nos decía San Pablo, para que siendo santos e irreprochables por el amor. El hecho de que María está totalmente en Dios es la razón por la que está también tan cerca de nosotros. Por eso puede ser la madre de todo consuelo y de toda ayuda. Una madre a la que todos los creyentes en cualquier necesidad pueden osar dirigirse en su debilidad y en su pecado. Me imagino que todos tenéis la costumbre inveterada en España de que cuando uno va a confesarse, si llega al sacerdote, pues uno dice Ave María Purísima. Qué bonito, ¿verdad? Yo que voy los jueves a confesar a la catedral y confieso a mucha gente que está de paso por Madrid, que han ido a ver la catedral, ven un cura allí en el confesionario y aprovechan, hacen la concentración parcelaria como los de Aluche, que van a la Puerta del Sol, se meten en el Corte Inglés, hacen la compra y después pasan por la iglesia del Carmen, ponen una vela a la Virgen, se confiesan y se vuelven para Aluche ya arreglados. Concentración parcelaria. Pero bueno, pues en esa experiencia de las confesiones, yo distingo si uno es español o no cuando me dice al llegar al confesionario Ave María Purísima. No lo hacen ni los norteamericanos, ni otros de otros países que vienen y que se confiesan pues en su propia lengua, naturalmente. Algunos, los mexicanos, sí, pueden, hola Padre, Ave María Purísima. Hasta para confesar tenemos la suerte de tener presente a la Madre. Así María está con nosotros como signo de consuelo, de aliento y de esperanza. Por eso si te arrepientes, si te abres a Dios, si le dices sí, verás que tu vida se ilumina y se ensancha, como le pasó a María. Que tu vida no resulta ya aburrida, sino llena de infinitas sorpresas, porque la bondad infinita de Dios no se agota jamás. La vida es, por lo tanto, como un viaje por el mar de la historia. Recuerdo la advocación de la Virgen Stella Maris, la estrella del mar, tan querida en España, tan querida en el mundo de la gente del mar. Y es que esa vida, que es como un viaje, a menudo oscuro y borrascoso, Jesucristo es ciertamente la luz que lo ilumina, y que la ilumina por antonomasia, la vida cristiana, la vida de cada uno de nosotros. El sol que brilla sobre las tinieblas de nuestra historia. Pero para llegar hasta él, necesitamos también luces cercanas. Personas que den luz reflejando la luz de Cristo. Eso es María, ofreciendo así orientación para nuestra propia travesía. ¿Y quién mejor que María podría ser para nosotros esa estrella de esperanza? Ella que con su sí abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo. Ella que se convirtió en el arca viviente de la alianza, en la que Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros.
El apóstol Juan dice, plantó su tienda, acampó entre nosotros. Por eso la invocamos. Podríamos tratar de la Virgen en las bodas de Caná, que fue la invitada, su hijo fue con los apóstoles porque ella les dijo, veniros, que aquí hay boda para 3 días. Faltó el vino. Y los criados vieron que María les decía, haced lo que él os diga. Se lo dijo a su hijo y convirtió el agua en vino. Y nos dice el evangelista que ese fue el primer gesto de Jesús y creyeron la fe de los discípulos en él. Podríamos hablar, por lo tanto, de la presencia de María y de Jesús en el matrimonio, en la familia, pero podríamos cualquier otro momento de la vida, el Calvario, la muerte en la cruz, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, para darnos cuenta de que en el sufrimiento, en la cruz, en tu cruz, está también María. Ahí tienes a tu madre. Podríamos coger, como os decía antes, todas las letanías. Purísima, castísima, inviolada, reina del cielo, todos los apetitos que queramos valen para María. Pero lo importante es que es Madre de Dios y es nuestra Madre. Por eso yo os invito a que aprovechéis esta Cuaresma para decirle a un te quiero muy particular. Y estoy seguro de que ella estará muy contenta si ve que hacemos un buen propósito de enmienda y una buena confesión para empezar así a celebrar la Pascua con ella, la Madre del Resucitado. Y yo termino pues estas charlas que en estos 3 días habéis tenido la benevolencia y la paciencia de aguantarme, pues con una oración de tal y como me ha salido preparando esta charla. Madre de los creyentes, que siempre fuiste fiel, danos tu confianza, danos tu fe, tú que dijiste, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cuando llena de santa alegría fuiste aprisa por los montes de Judea para ayudar a tu pariente Isabel, te convertiste en la imagen de la futura Iglesia que en su seno lleva la esperanza del mundo por los montes de la historia. Haz que vivamos en caridad en la Madre Iglesia. Tú que junto a la entrega de la cruz recibiste la palabra mujer, ahí tienes a tu hijo. Y así recibiste una nueva misión. Y a partir de la cruz te convertiste en madre de una manera nueva. Madre de todos los que quieren creer en tu Hijo Jesús y siguiéndole quieren obtener su perdón. Acuérdate de todas las madres, de todas las que sufren por sus hijos. Probablemente habrás escuchado de nuevo en tu interior aquella palabra del ángel, con la cual respondió a tu temor en el momento de la anunciación, cuando te dijo, no temas, María. ¿Cuántas veces el Señor, tu Hijo, dijo y nos dice a sus discípulos, tened valor, yo he vencido al mundo, que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde, no temáis, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Junto a la cruz, según las palabras de Jesús mismo, te convertiste en madre de los creyentes. Con esta fe que en la oscuridad del Sábado Santo fue también certeza de esperanza. La alegría de la resurrección, Madre, ha conmovido tu corazón y te ha unido de modo nuevo a los discípulos, destinados a convertirse en familia de Jesús mediante la fe. Así estuviste en la comunidad de los creyentes que los días después de la ascensión oraban unánimes en espera del don del Espíritu Santo, que recibisteis el don de Pentecostés
inicio de la Iglesia, y que permaneces con nosotros los discípulos de tu Hijo como Madre nuestra, Reina del cielo y Madre de la esperanza. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, enséñanos a creer, enséñanos a esperar y a amar contigo y como tú. Indícanos el camino hacia el reino de tu Hijo. Brilla sobre nosotros tus hijos. Guíanos y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.